Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas, hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia, muy pronto cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy, tenemos como invitado especial al doctor Hernán Darío Aguirre, médico internista, epidemiólogo clínico, especialista en docencia universitaria, vinculado al Hospital General de Medellín y al Instituto Neurológico de Colombia. Nos dictará la charla titulada Trombosis venosa profunda, antes, durante y después. Nuestros agradecimientos al doctor Miguel Tejeda por todo el apoyo brindado en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Aguirre. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué vale la pena hablar de tromboembolismo venoso? Entonces, primero hay que saber qué es un tromboembolismo venoso. El tromboembolismo venoso es un espectro de enfermedades que tiene en sí a la trombosis venosa profunda, principalmente la de miembros inferiores, pero también hay que tener en cuenta que la trombosis de miembros superiores también la podemos dividir en trombosis venosa profunda y superficial. Y el punto icónico, o el más importante de esta enfermedad es el desenlace en tromboembolismo pulmonar, dado pues, el riesgo de mortalidad, morbilidad, estancia hospitalaria, el tiempo en UCI y las dificultades que genera a largo plazo frente a hipertensión pulmonar. Es muy importante tener en cuenta que el conjunto de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar es la tercera causa de enfermedad cardiovascular y, como ya les había dicho, pues el riesgo realmente que tiene es el de generar muerte y discapacidad en los pacientes. Ahora, ¿por qué vale la pena hablar de trombosis venosa de miembros inferiores cuando pensamos que lo más importante de la trombosis venosa es el tromboembolismo pulmonar? Resulta que la trombosis venosa profunda es la forma de presentación de hasta 2/3 de los pacientes que pueden tener tromboembolismo pulmonar, un 75%. Y muchos de estos, la primera manifestación la tienen en las extremidades inferiores y por ende podemos impactar a los pacientes antes de encontrarnos con el tromboembolismo pulmonar. Vamos a dividir la charla en 3 escenarios que los vamos a denominar el antes, el durante y el después. Es antes de la trombosis venosa profunda, durante el evento de trombosis venosa profunda y posterior al evento de trombosis profunda. Este señor, pues conocido por todos los amantes de la hemostasia y coagulación, es el señor Rudolf Virchow. Y vamos a empezar diciendo que todos los pacientes que ingresan a un hospital tienen un riesgo de tener trombosis venosa profunda, independiente del procedimiento al que se lleven. Pero nuestros pacientes tienen diferentes características. Nos vamos a encontrar entre pacientes que ingresan por patologías médicas, patologías quirúrgicas, patologías obstétricas, o pacientes que, independiente de cuál de los 3 grupos anteriores pertenezca, tienen cáncer como una patología de base. Es importante esto porque cada uno de esos escenarios cambia el riesgo de tener trombosis venosa profunda y por ende tromboembolismo pulmonar. Y para cada uno de ellos pues necesitamos evaluar el riesgo que tienen de tener esta patología para poder saber si tenemos que hacer alguna intervención extra, ya sea farmacológica o no farmacológica. Para medir el riesgo, entonces nos vamos a encontrar que existen múltiples scores de riesgo o scores de predicción o tablas de predicción para tratar de acercarnos al riesgo de tener un evento de trombosis venosa durante la estancia hospitalaria. Y volvemos a dividir los pacientes en los pacientes médicos, quirúrgicos, los pacientes ginecológicos y los pacientes que tienen un cáncer como patología de base. Los pacientes médicos, el riesgo lo vamos a calcular por el score de Padua, los pacientes quirúrgicos por el score de Caprini,
Los pacientes ginecológicas tienen un score aparte, que más que un score son una tabla de factores de riesgo, y los pacientes que tienen un cáncer, sí, luego de hacer el score de Padua, quedan como bajo riesgo, pues evaluamos por el Corana para ver si el cáncer per se les ofrece un riesgo adicional. La intención no es aprenderse ninguno de los scores de memoria, todos tienen acceso gratis en internet, lo importante es conocer los puntos de corte, es decir, a partir de qué nivel el paciente tiene mayor riesgo de presentar trombosis de miembros inferiores y por lo tanto hay que hacer una intervención principalmente farmacológica. Para Padua el punto de corte es 4, corte que esos son los pacientes médicos. Para Caprini, que son los pacientes quirúrgicos, el punto de corte es 3, y para el Corano el punto de corte es 2, es decir, por encima de 4 en el Padua, por encima de 3 en el Caprini, por encima de 2 en el Corana. Esos pacientes tienen un riesgo aumentado por encima de la población general y por lo tanto nosotros tenemos que hacer algún tipo de intervención. Aquí hay que hacer 2 o 3 salvedades, y una intervención puede ser intervención farmacológica o no farmacológica, porque a veces no la podemos hacer, y en los pacientes quirúrgicos hay que sacar de ese grupito de los quirúrgicos los siguientes grupos de pacientes. Los pacientes que son llevados a prótesis de cadera, a prótesis de rodilla o que van a tener una neurointervención. ¿Listo? Esos 3 grupos de pacientes quirúrgicos no se pueden estadiar por el Caprini y por lo tanto se evalúan de manera individual. Como ya habíamos dicho que esos pacientes que ingresan al hospital, les vamos a hacer la evaluación de acuerdo a los scores que les corresponde, y nos podemos encontrar con pacientes que tienen bajo riesgo, y en este caso lo que tenemos que hacer es mantener la deambulación en la habitación, evitar la inmovilidad, evitar que podamos hacer, que no puedan hacer algunos movimientos de algunas de las extremidades, porque eso va a aumentar el riesgo de estasis venosa y por lo tanto de trombo. Los pacientes que de entrada ya nos dan un puntaje de alto riesgo, como lo acabamos de explicar, hay que hacer una tromboprofilaxis, y lo ideal, siempre y cuando se pueda, debería hacer una tromboprofilaxis farmacológica. Y para eso vamos a contar con un grupo de pacientes que vamos a llamar unos pacientes, bien sean médicos o quirúrgicos, pero sin situaciones especiales. Luego les explicaré cuáles son las situaciones especiales. Los pacientes que no tienen estas situaciones, entonces podemos hacerles la tromboprofilaxis con varios medicamentos. Podemos hacerlo con heparina no fraccionada, con heparinas de bajo peso molecular, ¿cierto? Y el punto de corte ideal sería aquí definir si tu paciente tiene compromiso de la tasa de filtración o no. Si el paciente no tiene una situación especial y no tiene compromiso de la tasa de filtración glomerular, dada por una tasa de filtración menor a 30 mililitros por 1.3 metros cuadrados, podemos usar cualquiera de las heparinas de bajo peso, enoxaparina, nadroparina, alteparina, o usar fondaparinox. Si tenemos ese compromiso renal, es decir, estamos con una tasa de filtración por debajo de 30, lo ideal sería utilizar heparinas no fraccionadas, y la dosis sería 5.000 unidades, que se pueden dar o cada 8 o cada 12 horas. Los trabajos frente a la aplicación cada 8 horas muestran que hay una mínima ventaja en evitar trombos en miembros inferiores, pero sí hay un gran efecto adverso, que es el sangrado en esos pacientes comparados contra la aplicación cada 12 horas. Es por eso que si ustedes tienen un paciente en el que tienen riesgo de que tenga sangrado, que tengan un foco de pronto de sangrado no compresible, lo ideal sería hacer la anticoagulación con heparina no fraccionada 5.000 cada 12. En los otros escenarios en los que el paciente tiene tasa de filtración por encima de 30, pueden usar tanto la no fraccionada como la fraccionada. Aquí es importante hacer una salvedad frente a la enoxaparina, donde vemos muy comúnmente errores, y es que la dosis de tromboprofilaxis son 40 miligramos subcutáneos al día, no 1 miligramo por kilo al día, porque en ese caso estaríamos teniendo una dosis más alta. En enoxaparina, que es uno de los medicamentos que se ha utilizado para pacientes de gran peso, definidos como pacientes con mayor a 120 kilos o con un IMC mayor a 45, la dosis de tromboprofilaxis pasa a ser 40 miligramos cada 12 horas, Para nadroparina, tenemos que mirar si el paciente pesa más de 70 kilos o menos de 70 kilos. Los pacientes que pesan más de 70 kilos, la dosis son 0.4 mililitros de nadroparina, y los pacientes que pesan menos de 70 kilos, la dosis son 0.3 mililitros de nadroparina. Para altaparina sí es más fácil, son 5.000 unidades al día, y de fondaparinox 2.5 miligramos subcutáneos cada día,
teniendo en cuenta y recordando que Fondaparinox no pertenece al plan de atención básica en salud para Colombia. Nos podemos encontrar otro escenario que son los pacientes con situación especial, y aquí nos vamos a encontrar a esos pacientes. El paciente de gran peso, que como les había dicho, tiene un cambio en la aplicación del medicamento, donde se aplica heparina cada 12 horas, pero no en una dosis de 1 miligramo por kilo, sino entre 40 y 60 miligramos, de acuerdo al peso. Encontramos un paciente con enfermedad renal crónica, donde lo ideal sería no aplicar heparinas de bajo peso molecular en tasas de filtración glomerular menores a 30, como ya les había explicado. En la paciente embarazada, la profilaxis se ciñe a los protocolos del Royal College, donde dicen que la dosis es 1 miligramo por kilo una vez al día. En los pacientes con cáncer, a pesar de tener cáncer, si no hay un evento trombótico ya diagnosticado, el manejo es exactamente igual a los pacientes que no tienen condición especial, y en los pacientes que tienen más de 75 años, vamos a discutir como varios apartados. Para estos pacientes podemos tener dos abordajes. Hay un abordaje que es el que casi todo el mundo aplica, donde hay una reducción de la dosis de la tromboprofilaxis a 0.75 de la dosis total. El problema de este abordaje es que esos estudios son sacados de estudios de cardiología de pacientes que se infartan, y no tenemos estudios hechos realmente en estos pacientes para tromboprofilaxis, y son pacientes que de entrada tienen más tiempo de éxtasis venoso, menos movilidad. Por lo tanto, la recomendación que tenemos es, si bien son pacientes mayores de 75 años, dar dosis plena de tromboprofilaxis, y en caso de que sea un paciente de alto riesgo de sangrado, existe la posibilidad pues, de hacer una reducción al 0.75 de la dosis total. Como la charla de trombosis venosa profunda, pues es muy fácil saber que todos los ejemplos que vamos a poner tienen trombosis venosa profunda, pero en la vida real esto no ocurre, y entonces vamos a ver cómo es el abordaje del paciente que tiene un dolor en la extremidad y que nos toca definir si realmente lo tiene o no. Si vamos a hablar de trombosis venosa, es imposible hablar de esta patología sin conocer en qué parte se trombosan, qué es lo que se trombosan y cómo se divide anatómicamente, y desde la parte de riesgo de embolia los miembros inferiores. Entonces, antes de hablar de ese paciente que sospechamos que tenga trombo, vamos a hacer un pequeño recuerdo de que es la parte venosa de los miembros inferiores. Aquí vamos a encontrar de arriba hacia abajo, como si esto fuera pues obviamente la arcada inguinal. Aquí vemos el ligamento inguinal. Aquí solamente vamos a hablar del sistema venoso profundo, pero hay que recordar que en los miembros inferiores existen dos sistemas venosos, el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Para efectos prácticos y para que uno no se le olvide, todo lo que se llame safena, independiente en qué parte de la pierna está, hace parte del sistema venoso superficial. Lo que no se llame safena, independiente del nombre que tenga o en la posición anatómica que esté, hace parte del sistema venoso profundo. Y eso se lo digo por una cosa muy importante, y es porque en este 2, aquí tenemos las venas ilíacas, que luego la arcada inguinal se llama vena femoral común, y aquí nos vamos a encontrar una cosa importante, y es que la vena femoral común se divide en dos. Se divide en una vena femoral superficial y una vena femoral profunda. La vena profunda se llama profunda porque va a recoger toda esa sangre que viene de lo profundo de la articulación de la cadera. Pero la vena superficial es esta que ven acá, que si bien se llama superficial es porque va superficial a los tejidos, pero no porque haga parte del sistema venoso superficial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque más adelante vamos a ver que los trombos que se originan o que están ubicados en la vena femoral superficial, si no los anticoagulamos, tienen un riesgo de hacer embolia pulmonar de hasta el 18%. Es decir, si por error llega a una ecografía, la leemos como que tiene un trombo en la vena femoral superficial, y asumimos que eso hace parte del sistema venoso superficial, y decidimos no anticoagularla, pues estamos dejando a nuestro paciente con un riesgo casi de 1 de 5, va a tener TEP con todos los riesgos que tiene. Aquí vamos a continuar y lo vamos a volver a dividir entonces. Por debajo del ligamento inguinal, de la arcada inguinal, nos encontramos todo lo que es el sistema femoral profundo y superficial. Luego de pasar por el canal de los aductores vamos a encontrar la articulación de la rodilla, y allí nos vamos a encontrar con las venas femorales y con la vena poplitea,
y la trifurcación de esta vena que se divide en la vena tibial anterior, la vena tibial posterior y la fibular. Todas esas hacen parte del sistema venoso profundo infrapopliteo, porque ya está por debajo de la trifurcación poplítea. Y aquí nos vamos a encontrar estas pequeñitas que se van a llamar venas femorales, venas sóleas o venas de los gastronemios. ¿Listo? Es importante porque vamos a hablar ahorita algo de cuando nos encontramos con ellos ahí, con esas venas pequeñas. Nos llega ese paciente entonces con la pierna que estaba un poquito hematizada, un poquito roja, que le está doliendo, y entonces pues con el seminario y las charlitas de TDP, pues fácil, TDP, pero en la vida real no es así, y tenemos que pensar si realmente tiene TDP o no. Y para eso nos vamos a apoyar en otro score de riesgo, es decir, vamos a mirar, de acuerdo a las características clínicas, si ese paciente tiene riesgo de tener un tromboembolismo venoso profundo de los miembros inferiores, y para eso nos encontramos este score conocido por todos, que es la escala de riesgo para trombosis profunda de Weiss. Muy importante que cuando la estén buscando, vean la de trombosis venosa profunda, porque el señor Weiss también tiene una Paratec y probablemente no les vaya a dar el score. Rápidamente, y no es la intención de que se lo aprendan, porque también se encuentra en internet de manera gratuita, y la idea es que entiendan cómo utilizarla más que aprenderse la memoria. Cada uno de estos ítems da un puntaje y luego vamos a mirar de acuerdo al número total del puntaje del score, cuánto es el riesgo de tener o no tener TBP. Si tiene una neoplasia activa, si nos encontramos que tiene una parálisis o pareja residente de las extremidades inferiores, y esto incluye inmovilidad con yeso o con fijadores externos, si está acostado por más de 3 días debido a una cirugía o cualquier otro procedimiento, es muy importante si tiene dolor a lo largo del trayecto venoso profundo. Aquí hay que tener en cuenta algo, es profundo y no es trombosis o dolor en venas del sistema venoso superficial, que como ya dijimos son la safena magna o la safena parda. Si tiene edema en toda la pierna, y no un pedacito pues como de la pierna nomás, sino edema completo de la pierna, y si usted encuentra que hay un aumento en la pantorrilla de más de 3 centímetros, medida la una comparada con la otra, y el punto de medición son 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. Es decir, nos encontramos en la tuberosidad tibial, medimos 10 centímetros hacia abajo, y ahí vamos a medir la circunferencia del gastrocnemio. Eso lo medimos en una extremidad y lo comparamos contra la otra, y si la diferencia es mayor a 3 centímetros de una extremidad a la otra, nos da un punto. Si tiene edema que deja fobia mayor en la pierna asintomática, este es uno de los puntajes que, si bien suma un punto, es uno de los más malitos y tenemos que compararlo siempre con la otra pierna, porque el síndrome de hematoso bilateral pues genera fobia en las dos extremidades. Las venas colaterales o superficiales no varicosas, que es el signo de Prats, suma un punto, pero realmente pues, el signo de Prats tiene muy mala sensibilidad para ser un factor independiente para trombosis venosa profunda. Y lo otro que podemos encontrar es que de entrada nos encontramos frente a otro diagnóstico que no tiene nada que ver con TBP, y eso, en vez de darnos un valor a favor del diagnóstico, pues lo que nos hace es tener un puntaje en contra. Y lo que nos vamos a encontrar al final entonces es la sumatoria de los puntos. Si nos encontramos que estamos entre menos 2 a 2 puntos, es una baja probabilidad. Si nos encontramos que tenemos entre 1 y 2 puntos, es una probabilidad moderada. Y si estamos de 3 a más, es una alta probabilidad. Y esto nos sirve, ¿por qué? Porque en el enfoque de TDP vamos a hacer dos cosas. Y es, uno, mirar si esos pacientes tienen baja probabilidad o moderada alta probabilidad. ¿Cómo así? Nosotros hacemos este score y lo que queremos mirar es si logramos partir de acuerdo a los puntos los pacientes en baja probabilidad o en alta probabilidad. Y esta alta probabilidad la vamos a partir a partir de un punto. Los pacientes que tienen baja probabilidad, nosotros lo que le vamos a hacer es un dímero D. Les vamos a pedir un dímero D porque el dímero D es una prueba diagnóstica donde su fortaleza es el valor predictivo negativo. Es decir, la capacidad que tiene la prueba de decir que si usted sale negativo, es verdaderamente negativo. Pero esos valores predictivos se ven afectados por la prevalencia, es decir, por la baja probabilidad. Entonces, si tenemos un paciente en el cual la probabilidad de tener trombosis venosa profunda es muy baja, y le hacemos una prueba
que tiene una gran capacidad de descartarnos y el resultado de esa prueba es negativo, tenemos que decir que este paciente no tiene una trombosis venosa profunda y por lo tanto tendremos que ir a buscar un diagnóstico diferente. Pero si nos encontramos un paciente que tiene una probabilidad entre moderada y alta, el dímero D no nos va a servir porque eso nos está aumentando la probabilidad pretest. Y al tener una probabilidad pretest más elevada, empezamos a afectar el valor predictivo negativo y si nos sale negativo no nos va a servir mucho y si nos sale positivo no nos va a servir de absolutamente nada. Entonces, como en este momento lo que queremos es saber si tiene TBP o no, tenemos que recurrir a otra prueba y esa prueba es una ecografía. ¿Y qué es lo que vamos a ir a buscar en la ecografía? Esto. Vamos a ir a mirar por medio de una ecografía cómo está el lecho vascular y si ese lecho vascular venoso, tanto superficial como profundo, tiene algún trombo que lo esté obstruyendo o que esté en esa luz del lecho vascular venoso para poder hacer el diagnóstico. Pues volvemos, llegamos con el paciente que tiene los síntomas, miramos si tiene el riesgo, si tiene un riesgo bajo hacemos dímero D, si el riesgo es moderado o alto, hacemos una ecografía y entonces el paciente lo que nos va a preguntar es si le dio o no le dio trombosis. Aquí entonces vamos, miramos la ecografía y decimos, bueno, sí, ya tiene un trombo, pero resulta que tiene un trombo y ese trombo puede estar en varias ubicaciones. Esas ubicaciones las vamos a dividir. Primero, si es por encima o por debajo de la rodilla. Y los vamos a definir entonces como suprapopliteos, por encima de la rodilla, o infrapopliteos, por debajo de la rodilla. Pero acordémonos que también está el sistema venoso superficial y profundo. Pues nos toca dividirlo, si son superficiales o profundos. ¿Y ese enredo cómo se reduce? Se puede reducir como algo así. Podemos tener los profundos, que son por encima o por debajo de la rodilla, o los superficiales, que son por encima o por debajo de la rodilla. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para poder definir, bueno, entonces, ¿lo anticoagulo o no lo anticoagulo? Entonces, los que están por encima de la rodilla, suprapopliteos, que en este caso los denominamos C, siempre deben ser anticoagulados. Luego miraremos si hay alguna contraindicación, pero si usted aparece cualquier paciente que esté con un trombo por encima de la poplitea y que vaya hasta la arcada inguinal, ese paciente siempre debe ser anticoagulado. La otra posibilidad es que usted tenga un paciente que tenga un trombo profundo, es decir, infrapopliteo, que compromete proclíteas, tibial anterior, tibial posterior, gastronemias, sólidas, o algunas perforantes, y aquí existen dos posibilidades. Primero, anticoagúlelo como anticoaguló al profundo suprapopliteo y listo. Pero algunos pacientes son de riesgo moderado o alto para sangrar. Entonces, si usted lo puede observar dentro de 2 semanas con una nueva ecografía y además cumple unas condiciones especiales, usted podría diferir la anticoagulación e incluso luego de 2 semanas decidir no anticoagular. Pero ¿qué tiene que tener? Tiene que tener lo siguiente. Primero, uno, que usted lo pueda seguir ecográficamente. 2, que sea el primer evento de trombosis venosa profunda. 3, que tenga un factor desencadenante que pueda ser corregido, es decir, le pegaron una patada, tuvo un trauma, se quedó inmovilizado por una cirugía, pero ya empezó la movilidad. Empezó la movilidad en ese momento que usted va a tomar la decisión. No existe ningún otro lecho comprometido. Los pequeños vasos, recuerde que este segundo escenario son para quién? Para lechos como el sóleo, como el gastronemio o los pequeños perforantes. Que no tengan un diámetro de trombo mayor a 7 milímetros o que no tengan una extensión mayor a 5 centímetros. Es decir, si usted no es mayor a 5 centímetros, no tiene un diámetro mayor a 7 milímetros, no existe trombo en otra parte, no es asintomático, y aquí están unos problemas grandes porque si usted lo está evaluando como única causa de consulta, pues ya es asintomático, ya no serviría. Si ya tiene un factor desencadenante corregido, además es un prevenir evento, y usted lo puede seguir ecográficamente en 2 semanas, no lo anticoagule, lo mira en 2 semanas, y si el trombo ha progresado, es la anticoagulación. Si ya no hay trombo y la hemostasia primaria, la hemostasia ha resuelto todo, pues se ahorra la anticoagulación. Como ven, casi nunca ninguno de nuestros pacientes, bien sea por las características de ellos o por el seguimiento con seguridad ecográfica 2 semanas, cumple esta condición. Por eso la recomendación es, en la gran mayoría de pacientes, tanto el profundo suprapopliteo como el profundo infrapopliteo siempre deben ser anticoagulados. La otra posibilidad de encontrarnos los superficiales.
Repetimos, superficial es muy fácil, lo que se llama safena. Si es la safena magna, pues va en la parte medial, que va desde la arcada inguinal hasta el maléolo medial, y si es la safena parva, pues va en la parte lateral de la extremidad, por debajo de la rodilla, y hasta el maléolo lateral. Entonces estamos en este escenario, superficial suprapopliteo y superficial infrapopliteo. ¿Qué hacemos? Entonces, de entrada, B y D no necesitan anticoagulación, no necesitan aspirina, no necesitan nada que hable de compromiso, que hable de intervención frente a la cascada de coagulación. O sea, todo lo que se llama safena, la idea grande que se deben llevar es no hay que intervenirlo y la única intervención es para controlar dolor. Entonces, analgésicos, medidas de compresión para dolor. Pero entonces por allá puede decirme alguien, venga, pero ¿qué pasa con los casos que están muy cerquita a la arcada inguinal? Entonces ahí hay un escenario puntual y son los casos que tienen un trombo que está ubicado a menos de 3 centímetros de la arcada inguinal. Esa ubicación aumenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar y lo pone casi en igualdad de condiciones que el escenario que hablábamos como gastronemias, como poplitas distales, es decir, un riesgo muy bajo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, basado en un estudio que se llama el Calixto y otros, pero el Calixto es el ícono pues, que demostró esto, es no anticoagular, pero hay que ponerle terapia farmacológica. La terapia farmacológica es fondaparinux, 2.5 miligramos al día por 45 días. Pero volvemos y recordamos que estamos en Colombia, y en Colombia es más complejo mandar fondaparinux porque fondaparinux no pertenece al plan básico de atención. Entonces vamos a mandar enoxaparina 40 miligramos por 45 días. Nótese que si bien estamos usando una terapia farmacológica en un paciente que tiene un trombo por una situación especial, no es terapia de anticoagulación. Ni esto es dosis de anticoagulación, ni los 40 miligramos de farina de enoxaparina son anticoagulación. Son dosis de tromboprofilaxis porque hay un riesgo aumentado por tener un trombo en un sistema venoso superficial, pero muy cercano a la arcada inguinal y puede pues, comprometer o extenderse al sistema biliar. Listo, entonces fácil, ya sabemos, vamos a anticoagular. Todo lo que esté suprapopliteo profundo, casi siempre, y todo lo que esté infrapopliteo profundo, y pues la situación especial que ya hablamos del Calixto, que no entraría en la película. Entonces, ¿cómo lo anticoagulo? Y volvemos los partimos. Paciente con situación especial o sin situación especial. Ya conocemos la situación especial, el paciente embarazada, mayor de 35 años, paciente con cáncer o paciente de gran peso, que lo definimos como IMC mayor a 45 o mayor a 45. Este paciente no tiene ninguna de las condiciones. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar heparinas de bajo peso. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a mirar, antes de escoger la anticoagulación, vamos a mirar, venga, ¿cuánto tiene la tasa de filtración de ese paciente? Y lo partimos. Paciente que tiene tasa de filtración menor a 30 o mayor a 30. En este momento vamos a empezar con los que tienen. Son médicos quirúrgicos sin situación especial, pero que además tienen una función renal por encima de 30, es decir, una función renal, digamos que no tan deteriorada. ¿Qué les vamos a poner? Les podemos poner enoxaparina en miligramos por kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilo día. Si vamos a poner dalteparina, podemos poner entre 150 a 200 unidades por kilo día y lo podemos poner dividido en 2 dosis o en una sola dosis. Pero nos encontramos que la recomendación 1A para el manejo de este tipo de pacientes son los anticoagulantes directos, entre los que se destacan rivaroxaban, apixaban y abigatran en Colombia, porque otros anticoagulantes directos no tenemos. Aquí hay una cosa importante, y es que estos medicamentos también los usamos para otras indicaciones de anticoagulación y tendemos a confundir ese manejo inicial. Voy a comparar rápidamente. Estos medicamentos los usamos en muchas ocasiones para manejo de fibrilación auricular. Y en fibrilación auricular, nosotros lo que hacemos es iniciar el medicamento y ya. Pero aquí tenemos que recordar que estos pacientes aquí no tienen riesgo de un evento embólico o riesgo de un evento trombótico. Los pacientes, si los vamos a anticoagular es porque ya evidenciamos un trombo y ya tienen trombo, es decir, ya no tienen riesgo, ya tienen trombo. Y necesitamos usar una carga de los medicamentos para poder lograr rápidamente la estabilidad del medicamento en sangre y lograr la protección.
¿Y cómo es esa carga? Entonces, si tenemos rivaroxaban, tenemos que utilizar 15 miligramos, tabletas de 15 miligramos 2 veces al día durante 3 semanas, exactamente durante 21 días. Al día 22 cambiamos el paciente a tabletas de 20 miligramos y lo continuamos hasta el momento que tengamos que definir la anticoagulación, que de eso ya vamos a hablar. En el caso de apixaban también hay que usar una dosis, digamos, de carga, en la cual damos 10 miligramos, o sea, 2 tabletas cada 12 horas por 7 días, y al día número 8 lo bajamos a 2,5 miligramos 2 veces día. ¿Qué pasa con dabigatran? Dabigatran, el estudio de dabigatran no se hizo con dosis de carga, y lo que se hizo fue que se le dio a sus pacientes heparina de bajo peso molecular durante 5 días, durante 5 días, y al día sexto se inició dabigatran 150 miligramos 2 veces al día. Para recalcar acá, todos estos medicamentos son medicamentos que se pueden conseguir en el sistema de salud colombiano. Lo que vamos a hacer es, si nuestro paciente no tiene ninguna contraindicación, vamos a preferir los anticoagulantes directos, rivaroxaban, apixaban y dabigatran. Sin olvidar que tenemos que poner la dosis de carga en rivaroxaban y apixaban, y que el dabigatran pues tenemos que darle el manejo previo por 5 días con heparinas de bajo. Y que si tenemos alguna contraindicación o alguna limitación para poder dar estos medicamentos, bien sea pues el cubrimiento del asegurador del paciente o alguna otra limitación para ese manejo, podemos dar también heparinas no fraccionadas, como lo son enoxaparina, alteparina y madroparina. Pero aparece esta vieja conocida, que es la warfarina, y entonces la warfarina, si bien también nos sirve en estos pacientes, realmente la dejamos para los pacientes que tienen una tasa de filtración menor a 30, en la cual queremos anticoagularlos, y lo que vamos a buscar es un rango de INR de 2 a 3 para darle anticoagulación a estos pacientes. Si quieren y aparece alguna duda frente a anticoagulación con warfarina, en el momento inicial la discutimos al final, porque aquí hay varias cositas que podríamos decir de qué hacemos y qué deberíamos hacer, y qué hacemos, qué deberíamos hacer y qué hacemos realmente en la vida real. Y bueno, nos encontramos con los problemáticos de siempre, donde uno dice, ya sé cómo va a anticoagular, ya me aprendí las dosis de carga, ya sé todo lo que va a hacer, pero resulta que es que llegó el gordito, llegó el viejito, llegó el enfermo renal, llegó la paciente embarazada o llegó el paciente con cáncer. En el obeso, lo que tenemos que hacer es buscar tablas de anticoagulación con mayor dosis de los medicamentos. Quien esté interesado por conocer las dosis especiales para el gran obeso, al final le dejo el correo y les mando los trabajos. No hay una recomendación oficial por la gran mayoría de guías. Todas las guías tienen recomendaciones completamente diferentes, y eso aplica porque pues, no hay grandes trabajos con los pacientes con IMCs grandes. Entonces quedan como recomendaciones realmente dadas por expertos o por grupos de bariátrica. Quien esté interesado se los pueden enviar. Con los pacientes mayores de 35 años ocurre lo mismo que en la tromboprofilaxis. Extrapolamos de la gran mayoría de estudios que se han hecho con otra finalidad, no con finalidad de anticoagular pacientes con TBP, y pues se recomienda que se haga una reducción de la dosis a 75% de la dosis, pero principalmente en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. En pacientes con enfermedad renal crónica, el punto de corte es 30 de depuración, y aquí hay una cosa importante, y es los pacientes que tienen depuración por debajo de 30 no debemos utilizar anticoagulantes directos como si lo veíamos en el grupo pasado. Entonces no debemos anticoagular con rivaroxaban, apixaban y dabigatran. En este caso, lo ideal sería anticoagular con warfarina. Le quedaría la pregunta: ¿qué pasa durante esas 72 a 96 horas donde esperamos que la warfarina haga su efecto? Y en ese caso, pues lo que se hace en la vida real, que no es una recomendación con un alto grado de evidencia, es usar heparinas de bajo peso con dosis modificadas. Puede modificar la dosis de enoxaparina al 50% de la dosis, o hacer una disminución de medicamentos como alteparina al 0.75 de la dosis total, mientras la warfarina hace su efecto, logra el INR deseado para luego desmontar la heparina de bajo peso. En la paciente embarazada se usan normalmente las dosis estándar, lo que siempre hay que estar pendiente es el riesgo de sangrado,
Y en el paciente con cáncer, en los últimos 3 a 4 años, hemos tenido cambios. Cambios importantes. Siempre el ideal en pacientes con cáncer era la anticoagulación con heparinas de bajo peso, como lo son adroparina, alteparina y enoxaparina. Todo parte comparado contra la warfarina, es decir, lo podemos anticoagular con esos medicamentos y lo podemos anticoagular con warfarina. En el momento si tenemos todas las opciones y tuviéramos que escoger, entonces preferiríamos heparinas de bajo peso basado en un estudio que sale en el 2003, que es el estudio CHOP, donde mostraba que los pacientes que tenían cáncer y que además tenían trombosis venosa profunda y que los anticoagulábamos con warfarina tenían mayores eventos de retrombosis. Lo que no ocurría con las heparinas de bajo peso, para ese estudio pues evaluadas con dalteparina. Posteriormente se hicieron otros estudios con el resto de heparinas de bajo peso y se vio pues que las otras heparinas cumplían pues como con este mismo beneficio. Importante aquí porque siempre pues, escucho una confusión de la razón de por qué las heparinas. La razón no es la seguridad en el sangrado, es decir, heparinas de bajo peso frente a warfarina tienen el mismo riesgo de sangrado en anticoagulación en pacientes con cáncer y con trombosis venosa profunda en terapias a 6 meses. La ventaja es los eventos retrombóticos. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cuáles vamos a escoger? Si tuviéramos que escoger heparinas de bajo peso. Entonces, como ya les dije, todas tienen estudios que permiten usarlas en estos pacientes, pero tenemos que recordar que sí hay unas marcas en Colombia que no tienen genéricos, como lo son dalteparina y nedroparina. Esas marcas en Colombia no tienen genéricos, entonces los que tengan la idea de que prefieren no darle a sus pacientes genéricos, entonces los invito a que anticoagulen con Nadro y con Dalte. ¿Listo? Las otras también sirven, pero pues tocará mirar las características de los genéricos que están usando. Y luego, pues como todo en la vida, cuando uno decide hacer algo, y en este caso la anticoagulación, pues queda el después. Entonces el después, y la pregunta del paciente va a ser, bueno, listo doctor, ya me anticoaguló, ya decidió que tengo un trombo, que me anticoaguló, y entonces, bueno, ¿cuánto tiempo me va a quedar con esa droguita, cierto? Entonces eso es muy sencillo porque entonces, la anticoagulación, si bien no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y el riesgo de poner anticoagulación es que el paciente sangre. Entonces, todas las guías a nivel mundial lo que han tratado de buscar estrategias para usar el menor tiempo posible medicamentos de anticoagulación por el riesgo de sangrado en pacientes que no tienen indicación de anticoagulación por mucho tiempo, que se va a denominar anticoagulación extendida. Entonces, si usted tiene una trombosis venosa proximal con un factor de riesgo que usted no puede modificar en ese momento, la anticoagulación es mínimo por 3 meses. Si usted tiene la posibilidad de extender ese paciente que tiene esa trombosis proximal a 6 meses o más, eso se llama una terapia extendida y lo va a evaluar de acuerdo al riesgo de sangrado del paciente. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, paciente joven, sin riesgo de caídas, que no tiene sangrados gastrointestinales, que no tiene lesiones vasculares, que no tiene otros sangrados, lo ideal sería extenderlo y en ese caso mirar, de acuerdo al riesgo de sangrado, cuánto tiempo lo debería extender. Lo otro es, si usted tiene una TDP no provocada, y no provocada es que nadie sabe por qué le dio una TDP, no tuvo un trauma, no tuvo inmovilidad, o tuvo un TEP, usted de entrada sabe que mínimo son 3 meses, pero lo ideal sería que fueran 6. Si usted tiene una TDP no provocada, como ya dijimos, nadie sabe por qué le dio un día, llegó allá con la perneta hinchada, y el paciente no tiene, al parecer, una razón para haber hecho de trombo, y el riesgo de sangrado es bajo, lo ideal sería que usted le diera una terapia extendida. Y aquí existen varias controversias que probablemente en las preguntas al final vayan a aparecer. Bueno, entonces, siendo provocada y es la primera vez, ¿yo cómo voy a saber qué lo está provocando y si le debo hacer estudios o no? Entonces, los dejo para el final. Si la pregunta aparece, la respondemos y si no, yo les voy contando cositas. Lo otro, si tenemos una TBP y cáncer activo, que se denomina una trombosis asociada al cáncer, entonces vamos a hacer una cosa que se llama una terapia sin parada, una terapia extendida. ¿Y hasta cuándo? Yo siempre digo que los pacientes que tienen cáncer y que tienen trombosis asociada al cáncer, solamente se les quita la anticoagulación en 3 escenarios. Primero, que el paciente sangra.
porque el paciente que sangra, pues no se le puede continuar. Segundo, si el paciente ya no tiene el cáncer y no tiene cáncer y se ha evaluado que está resuelto su cáncer, por lo menos entre 3, ojalá 6 meses. O sea, tiene trombo, ya salió del cáncer, ya se considera curado, yo lo mantengo anticoagulado, entre 3 a 6 meses más, y después de que no ha habido ninguna recaída, ya puedo retirar la anticoagulación. Y la tercera es el paciente se muere porque anticoagular pacientes muertos no genera grandes ventajas, ¿cierto? Otra vez que tengamos una PV proximal, decidimos suspender la anticoagulación o porque el paciente no quiso seguir con la anticoagulación, o porque tuvimos dificultades para el medicamento, o porque era ese paciente con cáncer que ya le podemos quitar. Entonces, algunas de las guías recomiendan que podemos dejar aspirina a este paciente para disminuir la TBP recurrente. Como ven, las recomendaciones de una calidad muy regular. Yo, en particular, no le pongo ninguna intervención farmacológica a ningún paciente si el desenlace o lo que busco como objetivo no es un desenlace de entrada importante. Entonces, en este caso, le estoy generando un riesgo de sangrado gastrointestinal por aspirina con una poquita ventaja frente a recurrencia de TBP. Y siempre, en todos los pacientes que tengamos anticoagulados, cada que tocan un consultorio, cada que tocan un hospital, siempre tenemos que estar evaluando el riesgo de sangrado. ¿Listo? El riesgo de sangrado se evalúa más que el riesgo de continuidad, porque ante cualquier indicio de que el paciente tiene riesgo de sangrado, se pone en tela de juicio la continuidad de la anticoagulación, incluso si el riesgo de sangrado es alto, deberá entonces retirarse. Espero que les haya gustado, como siempre. Esto es antes, esto es durante, y para los casados así que después. Voy a tratar de salir de acá para volver a la conferencia y ver si hay alguna pregunta. Y si alguien quiere también hacer una pregunta abierta por el micrófono, pues quedo atento para poder resolverlo. Mirar qué podemos hacer. Aquí les dejo mi correo por si alguien está interesado en escribirme, o necesita algún documento, necesita algún soporte, o tiene alguna discrepancia con algo de lo que he dicho y lo podamos resolver y aprender de los unos de los otros. Ya por ahí escucha algún micrófono, entonces si lo quieren hacer abierto me cuentan y yo les voy respondiendo. Muchísimas gracias, doctor Aguirre. Alcancé a ver la parte final de su intervención. Lamento no haber estado desde el comienzo por los problemas de energía eléctrica. Aquí todavía sigo apenas conectado con un teléfono, y eso porque tuve que conectarme a buscar energía por otro lado, desde un carro, conectado desde la batería del carro. Doc, mil gracias nuevamente. Le reitero por habernos acompañado en esta actividad, por lo que vi muy completa. De todas maneras, ahí están los muchachos. Usted me dijo que íbamos a hacer con ellos una rondita de preguntas y respuestas, y si ellos no tienen las preguntas, usted se las va a hacer. Listo, no, por aquí no veo como que ninguna pregunta. Si alguien está interesado con el micrófono, pues a la orden, y si no les cuento con cositas de terapia farmacológica. Veo que nadie, listo. Entonces es fácil. Vamos a hacer una pregunta. Entonces, pues todos ellos se leyeron el artículo de manera previa, así que yo creo que están cuchillas sobre eso. sí, no, pero no, bueno, no les vamos a preguntar que eso queda uno ahí con posibilidad de pasar del anonimato al desprestigio. Entonces, les voy a contar más bien unas cosas importantes frente a cambios, a cositas que siempre quedan en duda. Entonces, primero, ¿qué ha venido pasando con los pacientes que tienen trombosis venosa profunda y cáncer? Yo les dije, entonces, mire, al paciente que tiene trombosis venosa profunda, la indicación 1A de anticoagulación es anticoagular con heparina de bajo peso, siempre y cuando la tasa de filtración sea mayor a 30. Pero a partir del 2016 vienen saliendo unos trabajos, en este caso hay dos trabajos grandes e importantes, que vienen haciendo estudios con anticoagulantes directos, rivaroxaban, apixaban y abigatran. Y algunas guías ya empiezan a tenerlos en cuenta como
como parte de la arsenal terapéutico. Entonces es probable que en los próximos años empecemos a ver cambios y que medicamentos que hacen que el paciente no tenga que funcionarse el abdomen, no tenga que funcionarse las piernas, que es un paciente con cáncer, probablemente con toda la carga que le genera su terapia, su quimioterapia o su radioterapia, pues si podemos librarlo de todas las funciones, ya tenemos una ventaja pues, que van a generar la terapia con anticoagulantes orales. Como siempre, pues hay que esperar no solamente los desenlaces de eficacia, sino los desenlaces de seguridad, porque pues siempre la idea es que no me sangren más de los que yo estoy protegiendo, entonces esas nuevas terapias habrá que esperar qué va pasando con los estudios de fase 4 y los efectos adversos y demás, pero para que si lo ven o lo leen, sepan que sí, así vamos a 3 a 4 años que viene trabajando frente a la parte de anticoagulantes directos para pacientes con cáncer. Otro truquito con pacientes con cáncer, lo que ya les había dicho, yo personalmente prefiero cuando voy a usar heparinas de bajo peso, anticoagularlos o con nadoparina o con dalteparina, simplemente pues porque sé que me voy a encontrar la molécula original y que la encuentro en Colombia y que es posible. Otra de las grandes dudas que siempre yo planteo y es en los pacientes que tienen trombosis venosa profunda y que entonces ya dijimos, listo, muy fácil, anticoagulémoslos con anticoagulantes directos, entonces traiga el rivaroxaban, el apixaban, el dabigatran y les ponemos su bolito de carga como ya vimos y arrancamos. Y alguien nos llama a un lado y le dice, venga, pero es que ese paciente tiene 15 de tasa de filtración. Y ya dijimos que con menos de 30, pues, digamos, no se recomienda, no está contraindicado. Y bueno, ¿qué hacemos? No, listo, fácil, entonces vamos a ponerle warfarina. Y aquí ocurre una cosa, y es que acuérdense que la warfarina tiene la gran limitante que vamos a lograr INRs en metas o los INRs donde logramos protección de la embolia más o menos entre 3 y 4 días, por el tiempo de vida media de los factores de coagulación. De los 3 a 4 días, nuestro paciente va a estar por ahí caminando sin protección de un tromboembolismo pulmonar o de progresión de más lecho vascular por el tromboembolismo, por el trombo que ya tiene. Lo ideal sería poder hacer lo siguiente. Lo ideal sería poderlo anticoagular con una heparina no fraccionada. ¿Cómo sería eso? Entonces resulta que la terapia sería terapia venosa. O sea que ese paciente ya lo estamos obligando a quedarse 4 días hospitalizado. Mientras le llega el INR con la warfarina. Luego tendríamos que poner un bolo de carga que estaría entre 50 a 80 unidades por kilo, sin sobrepasar las 5.000 unidades de heparina no fraccionada, para continuar una infusión que está entre 12 a 18 unidades por kilo hora, sin sobrepasar las 1.000. Y cada 4 a 6 horas tendríamos que hacerle un TPT y poder mirarlo de acuerdo a un nomograma del TPT en cómo ajustamos la dosis y así nos la vamos a pasar entre 3 a 4 días mientras la warfarina logra el INR y le podemos quitar esa infusión. Como lo ven, eso no es práctico desde que ese paciente uno tiene que estar entonces en una unidad de cuidados especiales para poder lograr la vigilancia que requiere por el riesgo de sangrado, porque si nos va la mano o se comporta como no esperamos, nos va a sangrar. Entonces, hacerle TPT cada 4 horas, de hecho, usarlo cada 4 horas durante 4 días, esos son 6 veces por 4, entonces imagínense el número de chuzadas más el costo de la prueba. Y entonces lo que hemos hecho es tratar de extrapolar unos estudios que son de cardiología y estudios de otras áreas de la medicina interna, donde se han encontrado que con dosis menores, como les decía, 50% de la dosis, o con moléculas como dalteparina, que no tiene una excreción tan marcada por el riñón, tratamos de ponerle la heparina de bajo peso molecular para evitar la heparina no fraccionada y pues nos aguantamos con eso los primeros días mientras empezamos la carga con la heparina. Ya les voy a explicar cómo se hace. ¿Cosas a favor? Doctor Aguirre, ahí hay unas preguntas en el chat de... Ya las miro, acabo acá y ya respondo las preguntas. Listo, mi doc. Listo. Entonces nos tocaría mirar mientras la warfarina pues alcanza el nivel. ¿Qué tiene? Eso es lo positivo. Entonces, lo positivo es que nos ahorramos que entren a la UCE, nos ahorramos todo chuzón, nos ahorramos
el gasto del TPT cada 4 horas, nos ahorramos tener que estar haciendo nomogramas, y eso lo hacemos todo. Problemas de hacerlo todo, la calidad de esa evidencia. Recuerden que no hay estudios grandes, importantes, bien hechos, en pacientes con trombosis venosa profunda que estén en ese escenario por debajo de una depuración de 30, cuyo desenlace principal sea para eso. Entonces, probablemente estemos apelando más hacia estudios farmacológicos, modelos farmacológicos como son el de la alteparina, o extrapolados de otros estudios que son de anticoagulación en cardiología, donde pues si bien a los pacientes no les fue mal, no sangraron, pues nos los traemos para el escenario de TDP y tratamos de ayudar a los pacientes. Pero pues quiero que esa parte la tengan clara, que no es una evidencia sólida, pero es lo que hacemos. Frente a cómo anticoagular con warfarina, es muy sencillo, los pacientes que no tengan patología hepática y que estén jóvenes, y ahí viene el punto de qué es joven, porque de acuerdo a eso dependerá del estudio donde saquemos el dato, pero joven lo definen en muchos estudios como menor a 75 años. Podemos iniciar con una dosis de carga de 10 miligramos de warfarina y continuar con 5 miligramos todos los días, con una medición del INR a las 48 o 72 horas. A medir el INR el primer día no tiene sentido porque usted sabe que no va a lograr la meta, que usó el señor para nada, que aumentó los costos hospitalarios y que igual va a pedir un INR al segundo día. Usted piensa que usted inicie la carga, porque su paciente no tiene problemas de 10 miligramos, porque no la inicie, que arranque con 5, usted lo que hace es iniciar 5 miligramos todos los días y empieza a hacer el primer INR a las 48 horas. Y sigue así diariamente hasta que logre INRs entre 2 a 3. Luego de tener 2 INRs entre 2 a 3, usted lo que hace es sumar cuánta cantidad en miligramos de warfarina le ha dado ese paciente. Esa cantidad de miligramos de warfarina que le ha dado, la divide en 7 días, y esa es la cantidad de warfarina semana que usted le debe dar para lograr las metas de INR. Y lo que hace es que ya le sigue dando esa cantidad de warfarina en la semana y lo sigue controlando con INRs ambulatorios. Ahora sí pasemos por aquí a las preguntas. ¿Cuánto tiempo duran los pacientes? Entonces, vamos a arrancar por aquí. Se habla... Gracias. Quisiera saber en qué casos es necesario utilizar warfarina en lugar de anticoagulantes como Rizabana. Warfarina en todos los pacientes que tengan depuración por debajo de 30. Pacientes en los que usted no pueda, por alguna razón, entregar el medicamento o demás, usar otro tipo de anticoagulante. Es decir, si usted usa en un paciente con depuración por encima de 30 warfarina, no está mal. Lo que pasa es que hay mejores opciones. Pero si usted no tiene acceso a esas mejores opciones, usar warfarina es adecuada. Eso sí, si la depuración es menor a 30, lo ideal es que tenga warfarina. ¿Cada cuánto debo revisar el riesgo de sangrado de una paciente con CA teniendo en cuenta la dinámica de la misma enfermedad? No hay un tiempo estipulado, pero como mínimo esos pacientes deberían tener una revisión mínimo mensual por los primeros 3 meses y luego las revisiones para pacientes que eran anticoagulados se utilizan entre 3 a 6 meses. Es decir, si su paciente tiene alto riesgo de sangrado en la última evaluación y usted lo va anticoagulado, sígalo citando cada mes. Si tiene un riesgo intermedio, podríamos decir que lo podría ver cada 3 meses. Y si tiene un riesgo bajo o no tiene ninguna lesión que tenga riesgo de sangrado o sitios de sangrado no compresibles, lo podría ver cada 6 meses. Hay que recordar que si lo estamos viendo cada 6 meses, el paciente ya tuvo la primera evaluación, la evaluación al mes, digamos que él tuvo un riesgo bajo, la evaluación a los 3 meses, es decir, que en el primer año lo vimos casi que 4 veces en el primer año, y ahí ya cada 6 meses si el riesgo es bajo. Y si el riesgo es moderado o alto, pues lo disminuimos. Pero no conozco un consenso general o global. Cada una de sus guías, de acuerdo al riesgo, lo hace más cercano y más lejano. ¿Por qué no se recomienda fondaparinos en los escenarios? Porque fondaparinos ¿por qué no se recomienda fondaparinos en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5? Por el metabolismo del fondaparinos. El fondaparinos es un medicamento que tiene un metabolismo
y una excreción donde el riñón juega un papel principal, y si no contamos pues con metabolismo de excreción renal, pues estaríamos dándole más dosis al paciente de lo que tiene, y los modelos de seguridad pues no estaríamos usando los modelos de seguridad, y tenemos un paciente que tiene más riesgo de sangrar. Yo creo que por ahí están todas las preguntas ya. Creo que ahí hay otra, Doc. Ah, porque tengo un paciente con una caída de la hemoglobina, pero no se conoce el origen del sangrado. ¿Será conveniente suspender la anticoagulación? Listo, entonces ahí hay que hacer una cosa que... Vamos a leer la pregunta y ya te lo voy a partir. Entonces dice, si tengo un paciente que tiene una caída de la hemoglobina, pero aún no se conoce el origen del sangrado, sería conveniente suspender la anticoagulación. Yo se la voy a cambiar y ya le voy a explicar por qué, y le voy a quitar el origen del sangrado a la pregunta. Entonces, yo tengo un paciente anticoagulado y tiene una caída de la hemoglobina. ¿Debo suspender la anticoagulación? Entonces la respuesta sería depende. ¿Y depende de qué? Si ese paciente no está taquicárdico, si ese paciente no se le ve sangrado activo, si ese paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, usted lo que hace es que repite el examen para verificar que él tiene una real caída de la hemoglobina. Si ese paciente tiene cualquiera de las anteriores, usted dice, venga, si está anticoagulado y lo veo con sangrado, está anticoagulado y lo veo taquicárdico, lo veo hipotenso, así no sea un sangrado, la sospecha de sangrado es tan alta que usted lo que hace es quitar la anticoagulación y busca el sangrado. ¿Por qué le modifiqué la pregunta? Porque su pregunta ya presupone que tiene un sangrado. Entonces, si usted tiene un sangrado, yo la respuesta que le tengo que dar es que sí. Porque usted me dice, le cayó la hemoglobina y tiene un sangrado, pero no sé de dónde. Usted ya piensa que tiene un sangrado, ya la tiene que quitar. Entonces, yo por eso le quito el sangrado y se la dejé solamente con caída de la hemoglobina. Si usted no sabe si está sangrando o no, y de caída de la hemoglobina, y no hay nada clínico que lo haga pensar que su paciente se está complicando o tiene un sangrado, verifica. Si hay algo que verifica la hemoglobina. Si hay algo que lo haga pensar que su paciente se está complicando o está sangrando, usted no espera la verificación de la hemoglobina. Usted retira el medicamento porque el riesgo supera el beneficio y lo trata como si estuviera sangrando hasta que descarte sangrado. Si no hay sangrado, mira qué fue lo que pasó, que define si la va a reiniciar, y si hay sangrado, pues obviamente no la reinicia, pues porque está sangrando. Listo, ahora sí creo que estamos completos, ¿cierto? Creo que queda una pregunta del doctor John Ramírez. John Ramírez. Se Ahí, habla se habla de la terapia anticoagulación en estos pacientes con trombosis venosa. ¿Es el tratamiento definitivo? ¿Está indicado tratamiento definitiva? En la trombosis venosa de miembros inferiores solamente se piensa en trombolisis en dos escenarios principalmente. En una cosa que se llama flegmasia cerulea dolens y flegmasia cerulea alba. Eso es que es tanto la carga trombótica y el edema de los miembros inferiores que en la flegmasia cerulea alba, perdón, en la flegmasia cerulea dolens no está alcanzando a drenar por ninguna otra vía la sangre, y lo que está haciendo es sufrimiento de la extremidad porque se está acumulando la sangre venosa. Esa es menos mala que la flegmasia cerulea alba. En esa también hay tanto contenido trombótico e inflamatorio que se está generando un síndrome compartimental y está limitando la perfusión de la extremidad, está comprimiendo las arterias, y en esos dos casos se pensaría en fibrinolisis, porque ahí necesitamos quitar esa carga trombótica de manera aguda. En el resto de los casos no se considera fibrinolisis porque el riesgo de fibrinolisis, de sangrado y de complicaciones es superior al riesgo que tiene de complicaciones dejar el trombo quietecito y ponerle terapia de anticoagulación. Entonces, además porque dejar el trombo quietecito y dar terapia de anticoagulación, la gran mayoría de pacientes entre 3 y 6 meses ya han hecho hemostasia primaria, ya han eliminado el trombo o han convertido ese trombo o han epitelializado el trombo, y por lo tanto ese trombo ha disminuido su riesgo embólico. Entonces, en resumen, hay trombo, la terapia siempre será, y desde que se pueda, anticoagulación.
Si hay trombo y tenés flegmosis de cerúlea, dolia o albans, ahí pensás en fibrinolisis. Si no, simplemente en anticoagulación. Listo. ¿Algo más por ahí? Doctor, creo que ahora sí estamos completos. ¿Usted qué por ahí que haga falta? No sé si la pregunta del doctor Joshua Gutiérrez, que está allá arribita, se la respondió. Joshua Gutiérrez. ¿Cada cuánto? Ah, sí, ¿cada cuánto debo revisar? Sí, ya la respondimos. Ok. Más o menos da 4 veces en el primer año porque usted lo mira la primera vez, luego lo cita a los 3 meses y si está muy bien, y siempre tuvo bajo riesgo, queda en 3. O sea que como mínimo casi que el primer año uno lo termina revisando entre 3 a 4 veces. Si el riesgo de sangrado es muy alto, pues obviamente eso aporta los tiempos de 6 a 3 o de 3 a 1 y eso implica que ya más veces en el año. Sí, señor. Bueno, Doc, yo no veo más preguntas, más inquietudes de los jóvenes. Listo, perfecto. Entonces, fue un placer. Igual espero que les haya gustado el documento. Si alguien necesita algo, el correo está siempre para enviarles o información o dudas. Y bueno, no, lo que necesiten siempre a la orden. Qué bueno haber estado por aquí un ratito. Listo, Doc. Mil gracias, Doc. Esperamos contar nuevamente con usted. Lo voy a reprogramar, ¿oyó? Sí, claro, lo que necesiten será un placer. Ok, ok. Incluso estoy pendiente por ahí más adelante, dentro de unos días, de dar una charla de neumonía asociada a la comunidad. Si quiere, yo le paso el link para que puedan entrar los que estén interesados. No, pues no es con ustedes directamente, pero la idea es que podamos aportar lo que más se pueda a todos los que estén en formación y a los que no, y más importante que ellos nos puedan aportar a nosotros. No, perfecto, perfecto. Páseme el link y yo igualmente lo comparto con los jóvenes y con los médicos de acá de la institución. Y ese es un tema muy interesante. Ya hicimos una actividad hace unos meses, pero en eso hay que estar haciendo retroalimentación. Yo la vi, muy buena charla del compañero, gran amigo y muy buena charla, yo lo conozco. Ah, listo, bueno, listo. Bueno, muy bien, que estén bien, hasta luego, muchas gracias a ustedes. Complementamos con la de usted, Doc. Ok, muy bien, muchas gracias. Un abrazo y quedamos atentos. Muy bien y muchas gracias a todos.